Montevideo es una ciudad que se ha transformado de manera vertiginosa en estos últimos 5 años. Ha cambiado su estructura de movilidad urbana, construyendo corredores que puedan mejorar la circulación, pero también se han cometido errores que han permitido calibrar cuáles son las reales necesidades de una ciudad. ¿Cuánto invierte la Intendencia Municipal de Montevideo en obras de infraestructura para mejorar ese perfil de esta ciudad capital que es casi una ciudad-estado? Aquí vive prácticamente la mitad del Uruguay. Las policlínicas, las transformaciones en el área de la limpieza y la recolección de los residuos, la disposición final de toda esa inmensa cantidad de basura que se produce anualmente en el país son parte de los objetivos de esta gran transformación que ha encarado la actual administración de gobierno en Montevideo. En Miradas desde el Sur, nuestra invitada central es la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, quien habla en profundidad a propósito de los grandes desafíos, de los objetivos cumplidos y sobre todo las obras que aún quedan por proyectarse. Por ejemplo, ¿es posible o no construir un metro en Montevideo? Demandaría la construcción de una sola línea 1.500 millones de dólares de inversión. La Intendencia no podría hacerlo con recursos propios. Es parte entonces de este encuentro. Bienvenidos a Miradas desde el Sur. Amigos, estamos con la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, que nos ha conferido el honor de poder visitarla y hacer con ella un balance, porque es tiempo de balance, no solo porque estamos en fin de año, sino porque hay una gestión que ya está llegando a su final y naturalmente siempre lo que es la vida de una ciudad, de su gente, importa de manera decisiva porque es en primera persona. Sabemos de su sensibilidad con los temas municipales y creo que la primera pregunta es conocer un poco más a fondo cómo es que se distribuyen esos recursos que todos los meses aportamos los montevideanos para que nuestra calidad de vida sea cada vez mejor, para que nuestra ciudad nos dé y nos brinde lo que los montevideanos necesitamos, desde las cosas más simples a las más complejas. Porque la Intendencia va desde atender la poda de un árbol hasta llegar al saneamiento de una ciudad, con todo lo que pasa entre medio. Pero ¿cómo es, por ejemplo, esa distribución de los recursos que percibe la comuna? Si yo a usted le doy 100 pesos, ¿cómo me los distribuye? Bueno, primero buenos días, muchas gracias. Todavía nos quedan 6 meses por delante de gestión. En esos 6 meses tenemos muchos proyectos para culminar, pero me encanta la pregunta. Sobre todo porque permite desmistificar. Hay mitos urbanos. Uno de ellos es cómo se gasta la plata de los montevideanos. Y en realidad, de cada 100 pesos, para que se entienda con claridad, hay 48 pesos que van para pagar los salarios de los trabajadores de esta intendencia, que son 8.600, y que se distribuyen en más de 3.000 obreros, en más de 1.000 trabajadores de la cultura, en profesionales, porque tenemos profesionales en el área de saneamiento, en el área de arquitectura, en el área de las policlínicas, tenemos médicos generales, generalistas y especialistas, digo, para tener una idea de todo lo abarcativo, y 1.300 administrativos, también para tener una idea, para desmistificar otra cosa, pero son 48 pesos de cada 100. 24 pesos de cada 100 van para lo que se llama gastos de funcionamiento. Gastos de funcionamiento vale la pena explicar de qué se trata, porque la gente dice, bueno, ¿en qué gastan? En la papelería de la intendencia, ¿no? El funcionamiento, ¿qué es? Bueno, yo puedo dar una idea bien acabada de esto. 20 millones de dólares anuales que están incluidos en los gastos de funcionamiento, por ejemplo, es el subsidio al boleto que aportamos todos los montevideanos. El subsidio al boleto sale cerca de 50 millones de dólares anuales, 30 millones de dólares pone el gobierno nacional, 20 ponemos nosotros. Esa es una novedad de este periodo que nos ha permitido extender la gratuidad del boleto estudiantil a todos los estudiantes de la enseñanza pública de bachillerato hasta los 20 años y el 50% a todos los estudiantes de la Universidad de la República hasta los 29 años. Eso es gasto de funcionamiento, subsidio al boleto, gasto de funcionamiento, la mayor parte de la actividad cultural de la Intendencia, que es mucha y muy buena, así lo evalúan los ciudadanos de Montevideo, son gastos de funcionamiento. Los convenios con las instituciones sin fines de lucro son gastos de funcionamiento. 24 pesos de cada 100 van para ese gasto de funcionamiento.
Y dejé para el final la cifra de las inversiones, es 28 pesos de cada 100, porque es una cifra récord histórica para el gobierno departamental, para el gobierno nacional, porque en general la media de gasto de inversiones es 15 de cada 100. Y ha habido un esfuerzo muy grande en este quinquenio, porque también la ciudad lo requería de invertir en la ciudad. ¿Cómo se privilegian esas inversiones? Porque hablamos, la Intendencia tiene que atender la cultura, tiene teatros, tiene un canal de televisión, tiene que atender las necrópolis, los cementerios, tiene que atender policlínicas, tiene que hacer obras en las calles, en el alumbrado, en el alcantarillado, en el saneamiento de una ciudad. Sí. Es de una vastedad profunda. Tenemos la Escuela de Arte Dramático, tenemos la Escuela de Música, todos gratuitos. Tiene su banda municipal. Y la Filarmónica, tenemos 2, tenemos la Comedia Nacional. Es decir, todo eso son gastos de funcionamiento. Exactamente, por eso quería ir a hacer esa precisión. Cuando se privilegia ahora, en todo esto que es cultura, en todo lo que es acción, en todo lo que es, hasta la compra de un medicamento es gasto de funcionamiento, para atender esas 25 policlínicas de las que usted hablaba, ¿cómo selecciono las inversiones y en qué las focalizo? Ustedes han trabajado mucho la idea de ir por los barrios y de estar con la gente escuchando lo que la gente les plantea. Y naturalmente a veces las necesidades de un barrio no son las mismas de las de otro. Sin duda alguna. Son a veces realidades muy distintas de ese Montevideo rural, supongo, al Montevideo más urbano, más de la costa, más de Carrasco. Hay una diferencia abismal porque son dos mundos distintos. Me faltó un detalle de esos 100 pesos y esta distribución. Porque a su vez, en ese 100 pesos grande, 12 pesos distribuido igual en pago de salario, funcionamiento e inversiones, corresponden a los 8 municipios que tiene Montevideo. Porque quizás esa es una de las señas de identidad más importantes de este quinquenio. Nosotros logramos cumplir un sueño, que fue tener gobiernos locales electivos. Montevideo tenía gobiernos locales designados desde el momento en que Tabaré Vázquez fue electo como intendente. Pero soñábamos desde aquella época que esos gobiernos locales no fueran propuestos y entonces el intendente tenía que elegir de una terna y cada partido, sino que fueran electos. Eso sucedió en el año 2010 y la intendencia de los ingresos le asigna 12 pesos de cada 100 a los municipios, en una conjunción bien importante porque ahora tenemos una doble posibilidad de contacto con los vecinos. Hay competencias que son municipales ahora y competencias que son departamentales. Pero la ley fue muy sabia en este sentido y la acción de los municipios debe conjugarse con la acción del gobierno departamental y por lo tanto tenemos objetivos comunes. Esto es muy importante porque, por ejemplo, nosotros definimos una estrategia de convivencia que abarca lo municipal, lo departamental, pero que también se conjuga con lo nacional. Y es por eso la enorme inversión que se ha hecho desde el gobierno departamental y desde los 8 municipios en la construcción de espacios públicos y en la recuperación de espacios públicos. Justamente, por eso iba. También ustedes han hecho obras que han mejorado lugares de la ciudad que estaban muy abandonados. Hablemos de la Plaza Serena, de la Terminal Colón, de ómnibus, un cambio estructural, barrial muy significativo. Quizás el más significativo es el mercado agrícola de Montevideo. El mercado agrícola que se había 15 perdido. millones de dólares invertidos por parte de los montevideanos en una recuperación que no es de un edificio. O sea, sí hicimos una recuperación patrimonial, que es otro signo de identidad de este quinquenio, el Hotel Carrasco, ahora la Casa de Andalucía, ya culminada, en este momento el Castillito del Parque de Rodó, la Rambla con una inversión anual muy importante, es decir, porque queremos que sea patrimonio de la humanidad, o sea, la recuperación patrimonial ha sido muy importante y todo eso es inversiones, 5 millones de dólares la Casa de Andalucía, pero son espacios públicos donde también. Además van a participar con los casinos del Estado, por lo tanto también hay un retorno ahí, ¿no? Bueno, primero que nada, Leo, hay una cosa bien interesante, que no está en la opinión pública ya hace como 2 años. Nunca más salió un titular de ese diario que nunca me abandona de que los casinos dan pérdida. No hay más déficit de los casinos y el déficit de los casinos dejó de estar antes de que el Hotel Carrasco comenzara a funcionar. O sea, el año anterior de la inauguración del Hotel Carrasco ya el Casino Parque Hotel había dejado de dar déficit. Ahora hay menos déficit aún porque tenemos los ingresos que nos corresponden
que es el 18%, ni más ni menos, de lo que, bueno, los que entendidos en esto llaman el win. Yo no soy una experta, pero es la diferencia entre las fichas vendidas y lo que se paga. Y de esa ganancia, diríamos, para traducirlo en términos comunes y corrientes, nos toca el 18%. Eso hace que aún se incremente la cifra de ingresos por el lado de los casinos. Pero ahí hubo una inversión privada de $100 millones a partir del proceso licitatorio que hizo la Intendencia. Estamos hablando del Hotel Carrasco. El Hotel Carrasco. Y nosotros hicimos en estos últimos 2 años una inversión de $5 millones en la recuperación patrimonial de la Casa Andalucía, y el 20 de diciembre, es decir, este sábado, vamos a entregarle oficialmente la llave al Parlamento del Mercosur del actual Casino Parque Hotel, y el 30 de diciembre, que se cumplen 105 años que se abrió el Parque Hotel, nosotros estaremos comenzando a funcionar en el nuevo local del Parque Hotel. Pero esto es de la Casa de Andalucía. De la Casa de Andalucía. Entonces, digo, acá conjugás varias cosas, porque aquí hay pago de salarios, aquí hay gasto de funcionamiento y una inversión enorme en recuperación de un edificio patrimonial en una zona patrimonial como es el Parque Rodó. Entonces, volviendo a la pregunta inicial de cómo decidimos las inversiones, hay objetivos claros definidos programáticamente, porque el programa del Frente Amplio, una vez que la ciudadanía lo vota, pasa a ser el programa de gobierno. Es la hoja de ruta. Es la hoja de ruta. Por lo tanto, recuperación del espacio público como el espacio de convivencia, como el espacio democrático. Eso lo necesitábamos. También señales, porque un espacio público maravilloso abierto en este periodo, que implicó ni más ni menos que $2,5 millones, es la Plaza Casaballe. La Plaza Casaballe, el día que la inauguramos, hizo 1 año ahora, la inauguramos el 10 de diciembre del año pasado, el Día de los Derechos Humanos, porque es restituir dignidad, restituir derechos. Para un barrio deprimido. Para un barrio en el que la sociedad uruguaya tiene la mayor deuda de décadas, porque ahí, es decir, hemos reproducido la indigencia y la pobreza durante décadas, y por lo tanto la acción es mancomunada del gobierno nacional con el gobierno departamental. Intendenta, para la vuelta de la pausa, porque nos estamos alejando un poco, y hay que hacerla porque es necesario. Yo quiero dejarle planteado, bueno, vamos a ver y a perfilar mejor cómo se trabaja en la erradicación de esa pobreza extrema. Todavía quedan bolsones de miseria en Montevideo que nos duelen a todos, porque a nadie le gusta ver a la gente viviendo sin un peso en el bolsillo, en condiciones de extrema pobreza, y sobre todo reproduciendo ese tipo de espacios a lo largo del tiempo. Pero me lo cuenta ahora después de la pausa. Importa que lo sepas. Es importante que sepas que por ley se protegen los derechos de autor de las creaciones literarias, artísticas o científicas y a sus obras, y es ilícita su reproducción o fotocopiado sin la correspondiente autorización. La librería digital de INPO cuenta con una serie de libros electrónicos, en principio en materia de derecho, que pueden ser descargados para PC, smartphones o tablets a un precio accesible. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/derecho de autor. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Yo Argentina no la cambio por nada. Tiene todo. Tiene mi familia, mis amigos, mi barrio. Tiene mis costumbres. Y tiene Uruguay al lado, para irse unos días de vacaciones. En Uruguay te esperan las mejores vacaciones con los mejores beneficios. Prepárate. Las vacaciones están al lado. Solo a través del correo uruguayo podés mandar un bozal para Yacaré. ¿Un bozal para Yacaré? No, un bozal para Yacaré Artigas. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras.
4 días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que el trabajo rural está regulado por ley. Las horas de trabajo son 8 y deben respetarse, al igual que los horarios de descanso. Si la jornada supera esas horas, tenés derecho a cobrar horas extras. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/trabajo rural. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos conversando con la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, y le preguntaba, bueno, cómo se está trabajando, porque hablábamos hace un instante de la recuperación de la dignidad de una plaza, de un entorno importante para el barrio Casaballe, pero todavía quedan algunos bolsones de pobreza, esa que llaman los técnicos pobreza estructural, la más difícil de combatir, la más difícil de erradicar. Y sé que es un tema que a usted la sensibiliza y mucho, porque ha trabajado intensamente estos años recorriendo toda la ciudad. ¿Cómo visualiza esos cambios? ¿Qué queda por hacer? Quedan 6 meses y queda más espacio todavía para trabajar. Bueno, primero que nada, sobre la pregunta anterior, solamente un cierre. En realidad, yo hablé del espacio público, creo que hemos hecho una fuerte inversión en los temas de recuperación de barrios, que va a esta segunda pregunta, que hemos hecho una enorme inversión en el tema de la limpieza de la ciudad. Eso quería hablar más adelante, por eso no quería por eso digo, pero todavía. ¿cómo se deciden las inversiones? Sí. Es decir, ejes, hoja de ruta, y simultáneamente un signo de identidad de esta administración, los presupuestos participativos, en que los vecinos también han reafirmado esta necesidad del espacio público. Y ahora voy a esta segunda pregunta, para mí muy importante. Yo creo que en esto es una tarea, cuando uno viene de un proceso como vivimos, ¿verdad? Pensemos que hace 10 años estábamos con un 35% de pobreza, con un 4% de indigencia, y hoy estamos en un 12%, en un 0,5%. Bueno, el camino recorrido es muy grande. Pero ese camino recorrido no hace a todas las pobrezas, ¿no? ¿A qué me refiero? A que nosotros hemos ido amalgamando la resolución del tema de los ingresos de nuestros ciudadanos, que son los definitorios para estar por debajo de la línea de pobreza o la línea de indigencia, y hemos comenzado a abordar los socioculturales. Y acá tenemos un camino a recorrer todavía. Desde el punto de vista de Montevideo, junto con el Ministerio de Vivienda y su programa de mejoramiento de barrios, y su política de erradicación de asentamientos vinculada con aquellos asentamientos que están en terrenos inundables o contaminados, hemos tenido una acción conjunta muy importante y hemos llegado a aquellos barrios que hace 12 años nos decían que era imposible regularizar. Y digo porque estas son conversaciones que tuvimos hace 12 años. Hace unos días me preguntaba a alguien cuáles eran de las obras más importantes. Siempre te dicen, decí una, yo dije 3. Desde el corazón, desde el afecto, la recuperación y la transformación en barrio del asentamiento 6 de diciembre, que lo vimos nacer en este gobierno departamental hace 20 años, cuando había una estrategia que expulsaba a la gente de la ciudad, nos vaciaba la ciudad y los instalaba en la periferia, para nosotros es algo que nos llena de alegría porque conocemos hasta por el nombre propio a las personas. Entonces hicimos en este periodo la primera parte de la recuperación, 300 familias conectadas al saneamiento, calle, alumbrado, policlínica, espacio público, y ahora estamos en la segunda parte, que son otras 250 familias, y con eso culminamos la transformación. Imagínense que estamos hablando de más de 500 familias. Tenemos, ¿cuántas personas? ¿No? Es decir, es un pueblito del interior, ¿no? Perfectamente en la capital, en algunos casos. Es decir, entonces, de verdad, es decir, que allí, bueno, estamos, y ahí va otra planta de clasificado. Erradicación total, me refiero a traslado y realojo total en Candelaria. Eso fue de las primeras cosas que hicimos en este quinquenio. Realizamos el realojo total de Las Duranas y Juanicó. Cuando estábamos en campaña electoral, estábamos parados en el Parque Andalucía y le recordábamos a la gente que allí hace unos años había un asentamiento que se llamaba 25 de agosto y que ya no existía, y que nosotros nos comprometíamos a que lo que se veía atrás, del otro lado del Miguelete,
Es decir, iban a ser esas familias totalmente realojadas, porque siempre, cuando caían 4 gotas, eran las primeras que teníamos que realojar. Y desde la época que nosotros nos conocíamos. Sí, en uno conmigo por la calle propio se nos miraba aquel bestial por lo duro, por lo difícil, por lo amargo que era, Cantegril, como se les conoce aquí en el Uruguay, a esos asentamientos humanos, y hoy ya no están. Hoy hay una recuperación de un espacio público y sé que hay un trabajo para que lo último que va quedando se vaya extrayendo. Pero me toca un tema importante y no lo quería dejar de lado, porque usted me hablaba de una solución integral hecha además con el gobierno central, porque es importante el Ministerio de Vivienda en esta materia. Pero habló de los arroyos y de la contaminación en la que se ha trabajado mucho. Para hablar de uno de ellos, el que recorre casi toda la ciudad de Montevideo, que es el Miguelete. También el arroyo Carrasco o el arroyo Malvin. ¿Cómo se está en esa zona? ¿Cómo se está en ese? ¿Hay debes todavía allí? Sí, hay debes, por supuesto, pero bueno, yo creo que el primero que vamos a lograr con la continuidad de los gobiernos transformar definitivamente es el Miguelete. Primero porque ya hay una transformación del Miguelete, o sea, ya hay zonas del Miguelete recuperadas y justamente, parte de los asentamientos en los que hemos estado trabajando en este periodo están vinculados con culminar lo que se llama el proyecto de la cuenca del Miguelete, que se une con la cuenca de Casaballe, donde también tenemos un proyecto muy, muy importante, el de la cuenca de la cañada Matilde Pacheco, o sea, porque es el arroyo y las cañadas. Pero bueno, en este caso justamente, terminamos el otro día, digo el otro día porque fue el 29 de noviembre que realojamos 136 familias que estaban en los asentamientos Juanico y Las Duranas, y además hubo otras 67 de esos 2 asentamientos que accedieron a vivienda usada, que es también un proceso de integración social bien importante. Quedan solamente 11 familias que estamos en proceso porque ya sabemos a dónde van y ya se ha ido tirando todo, o sea que es nuevamente la recuperación de la dignidad de esas personas y simultáneamente de los márgenes del Miguelete. Tenemos un proyecto en conjunto con la OPP que está comenzando a ejecutarse, que continúa el trazo del Miguelete, pero también sobre esa zona del Miguelete hemos producido el realojo, la regularización del barrio San Antonio, que tiene un proceso de realojos muy importante, es la construcción casi de 2 barrios al mismo tiempo, y estamos en este momento en la recuperación. La lista es larga, no te la voy a hacer toda, pero yo digo que había 2 que era imposible hacer y los estamos haciendo en este momento. Es decir, uno lo vamos a culminar en este periodo, que es el 6 de diciembre, es decir, el apero Nuevo Colón, que eran también de los que era imposible, están en pleno proceso y los vecinos están viendo cómo se va avanzando en la infraestructura y en la construcción de las viviendas. Para ir avanzando en otros temas, porque a veces los tiempos nos demandan ser un poquito más concretos, el tema de la basura ha sido un punto capital y clave para la ciudad. La ciudad ha mejorado y se ha transformado y creo que la gente ha comprendido lo que significa un contenedor. Incluso hay una batalla que se da para evitar que sean vandalizados. Y una batalla en la que colaboran también los vecinos. ¿En cuánto se ha mejorado y cuánto queda en materia de mejorar el saneamiento, mejor dicho, la limpieza de la ciudad de Montevideo y que esos contenedores cada vez se apropien o se empoderen más de los barrios para que sean el lugar natural donde la gente lleva sus desperdicios? Yo creo que primero que nada hay una acción muy importante del Departamento de Desarrollo Ambiental y quizás por eso tú hablabas de la limpieza y vinculabas al saneamiento, porque en todo este repaso nos hemos olvidado de decir que en un quinquenio es la mayor inversión realizada en saneamiento, son 135 millones de dólares, que afecta a una barriada tan importante como lo es Casabó y a tener una nueva planta de tratamiento y un nuevo emisor subacuático que está en plena construcción. Pero juntamente con esto, yo señalaba hace un rato que nosotros debimos realizar una enorme inversión en limpieza y en varias áreas de la limpieza. Primero que nada, Montevideo tuvo un reconocimiento por parte del Banco Mundial hace muy poquito, a finales del mes de noviembre, por el cual el Banco Mundial nos pagó lo que se llaman los bonos de carbono, porque Montevideo está contribuyendo a disminuir el efecto invernadero, o sea, un efecto planetario. Esto es, nosotros cambiamos esas montañas, parte de esas montañas de basura que hay en Felipe Cardoso, generamos taludes, las parquizamos y hay 2 plantas de captura de biogás
con quema de gas metano. Traducido a la gente, es decir, hoy no se perciben los olores y ese gas metano es el que es digamos, perjudicial para la calidad de vida de todo el planeta. Y simultáneamente con eso generamos una planta de tratamiento de lixiviados, que es ese líquido negro que sale de la basura, es decir, que también evita otras contaminaciones en el terreno. Eso era un compromiso que teníamos para estos 5 años y nos implicó $13 millones de inversión, ni más ni menos. Eso que se llama la disposición final. La disposición final. Hoy tenemos realmente un sitio de disposición final de residuos. Que no está a cielo abierto. Está a cielo abierto, sigue a cielo abierto, está tratado, pero está tratado, exactamente, está tratado, ese es el tema. En segundo lugar, nosotros elaboramos un plan director de limpieza. Esto es algo complejo, porque la gente dice, ¿por qué inauguran tanta cosa? Ahora yo digo que para lograr algo lleva a veces muchos años de trabajo. Sí, que no es solo es hacer el proyecto, el contenedor, ponerlo en la esquina, no, es hacer el proyecto, es definir todos los que tienen, porque ninguna área está alejada de otras. Por lo tanto, hicimos un plan director de limpieza. Ese plan director de limpieza, no los voy a aburrir ahora con este tema, pero implicó ni más ni menos que, obviamente, extender el sistema de contenedores, porque no todo Montevideo, recién vamos a culminar, al finalizar este periodo, de tener con contenedores la mayor parte de la zona urbana del departamento de Montevideo. No nos olvidemos que en realidad Montevideo tiene un 40% de área que es rural. En segundo lugar, comprar los camiones levantacontenedores, comprar los camiones lavacontenedores, comprar barredoras mecánicas. Hoy Montevideo tiene zonas que nunca hoy hay barrido en zonas que nunca habían sido barridas o durante décadas no habían sido barridas. Y además tenemos un nuevo sistema de contenedores en el centro y estamos abordando finalmente el tema de la clasificación en origen. Eso para las personas que se dedican a reciclar la basura y que es un modo de vida, que es importante saberlo, ¿no? Conocerlo. Sí. Tienen que tener lugares dignos donde poder trabajar. Sí, y extraer eso es además, porque además de esto, de cómo nosotros generamos... Son dos fases, una es reciclar primero la basura que llega. Pero además nosotros el tema vinculado con los clasificadores de residuos lo sacamos del área de la limpieza y lo ubicamos en el área del Departamento de Desarrollo Social, porque en realidad nosotros teníamos que abordar el trabajo con personas que, valga la redundancia, hace muchos años que este es su trabajo. Y había una fuerte estigmatización también de la población, cosa que también cambió. Primero que nada, creo que hoy, más allá que la limpieza sigue siendo un tema que está en la cabeza de los ciudadanos, como un tema a seguir, nosotros dimos vuelta a la página en relación, en un 90%, a la responsabilidad de la Intendencia en relación al tema de la limpieza, y hoy los ciudadanos ha ido creciendo la aprobación en el tema de la limpieza y además ha ido creciendo la aprobación en el tema de la recolección de residuos. O sea, ya no es la recolección un problema, se han cambiado frecuencias, se ha modificado el sistema de trabajo y hoy nosotros vemos levante y limpieza en el entorno de los contenedores los fines de semana, que es cuando más se genera basura, pero nosotros hemos hecho encuestas especialmente sobre el tema de la limpieza. Más del 50% de los ciudadanos ve que su cuadra está limpia y su barrio está limpio. No hemos logrado que ese mismo 50% vea ya la ciudad, más del 50% vea la ciudad tan limpia. Pero cuando le preguntás, ¿y por qué hay basura en el entorno del contenedor? Que es el motivo por el que el ciudadano dice que no está tan limpia como nos merecemos. Entonces, en realidad, la primera responsabilidad la ubica en lo que se llaman los bolseros, que no son clasificadores de residuos, es gente que se mete adentro del contenedor o saca cosas del contenedor para consumir, en muchos casos personas en situación de calle, personas en situación de drogodependencia. Y en segundo lugar ubica a los propios vecinos de Montevideo como responsables, la encuesta, no la Intendencia, la encuesta. Y recién hay un 1% que sigue diciendo que son los clasificadores de residuos.
En realidad nosotros tenemos que los clasificadores de residuos no entran más en Ciudad Vieja, no entran en el centro, y hoy hay 4 plantas de clasificado y simultáneamente estamos en el propio 6 de diciembre construyendo la 5ª planta. Redondeo con esto. Hace unos días salió una columna que es habitual en un diario que dice: qué raro que no vimos entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre los clásicos carritos recorriendo la calle. ¿Quién les habrá pago? ¿No? Y entonces al otro día tenía la reunión con los fabricantes de pastas que cumplían años y hacían su clásica fiesta anual. Y les hice este cuento y les dije: tendrían ustedes que contestar, nosotros somos parte de los que pagamos, porque hay clasificadoras de residuos que fueron capacitadas y que fueron contratadas por los fabricantes de pastas y ya se ofrecieron a hacerlo más. Tendría que decir la Cámara de Industria que ella le ha pago a otros, tendría que decir las empresas de la construcción que ellas les han pago a otros. Hoy hay menos de la mitad de los clasificadores de residuos que había cuando asumimos hace 4 años y medio. Le dejo para la última parte de este espacio, plantea la idea, la iniciativa de hablar de la movilidad urbana, de las construcciones, de las grandes obras, de los talones de Aquiles, que los hay, sin duda, y que sin duda son todo un desafío para pensar esta ciudad que va adecuándose cada vez más a la necesidad del siglo XXI. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley se promueve la alimentación saludable de todos los niños y adolescentes, de escuelas y liceos, públicos y privados. Mediante la educación temprana y la disponibilidad en los centros de enseñanza de alimentos saludables, se fomenta la incorporación de hábitos de alimentación sanos para una mejor calidad de vida. Conoce más en impo.com.uy/alimentación saludable. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Solo a través del correo uruguayo podés mandar un bozal para Yacaré. ¿Un bozal para Yacaré? No, un bozal para Yacaré Artigas. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que el trabajo rural está regulado por ley. Las horas de trabajo son 8 y deben respetarse, al igual que los horarios de descanso. Si la jornada supera esas horas, tenés derecho a cobrar horas extras. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/trabajo rural. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Yo a Argentina no la cambio por nada. Tiene todo. Tiene mi familia, mis amigos, mi barrio. Tiene mis costumbres. Y tiene Uruguay al lado, para irse unos días de vacaciones. En Uruguay te esperan las mejores vacaciones con los mejores beneficios. Prepárate. Las vacaciones están al lado. Amigos, estamos conversando con la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, y bueno, Montevideo se transforma, pero también tiene que transformar sus calles, un parque automotriz más grande, un desafío, mayores controles. La ingesta de alcohol es un problema muy serio y se ve sobre todo de jueves a domingo, según los técnicos de la Junta Nacional de Drogas y también de los que luchan contra este tipo de
de problemáticas y naturalmente la Intendencia tiene un rol muy claro en ese aspecto. Pero antes de entrar en ese espacio quería hablar por los famosos corredores. Corredor Garzón, ahora el corredor General Flores, con algunas deficiencias, con algunos problemas que han sido muy severamente cuestionados al momento que se construían. ¿Cómo lo mira hoy a la luz de esa experiencia, sobre todo tomando en cuenta ese alto nivel de autos que hay hoy en la ciudad, con la complejización que tiene el tránsito y bueno, con estos fenómenos como el alcoholismo u otros hechos que también de alguna manera inciden en el tránsito diariamente en la ciudad de Montevideo? Gracias por esta pregunta. Primero que nada, esos corredores son parte de un plan que se gestó en el periodo pasado, que hubo recién recursos para comenzar a abordar los proyectos ejecutivos a finalizar el periodo, y un proyecto que para nosotros era fundamental porque ya en ese momento estaba creciendo el parque automotor. Ya Montevideo se perfilaba como una ciudad donde había que intervenir, porque éramos primarios, como dice la gente, es decir, antes que, bueno, esto que estamos viviendo ahora, que es esa venta enorme de autos. Pero ya nos perfilábamos en esa dirección y por lo tanto nosotros decíamos, bueno, no tenemos que escapar a las generales de la ley, hay obras ya realizadas en otras partes, hay experiencias de las que tenemos que asumir y por lo tanto hay una fuerte movilización mundial por promover en las horas pico fundamentalmente el uso del transporte colectivo, privilegiándolo al transporte individual, que no es penalizar al transporte individual, sino que es generar una alianza con los ciudadanos en esta dirección. Montevideo se ha quedado más relegado, porque a ver, las soluciones de un metro o las soluciones de corredores que han aplicado otras ciudades han hecho una serie de intervenciones conjuntas para mejorar justamente eso y favorecer. Pienso en Santiago de Chile, la extensión de las líneas del metro, el Transantiago que fue también muy cuestionado muchísimo, en su época. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, pero como vías son transformaciones culturales muy Exacto. grandes. Yo digo dos cosas porque me gusta eso? La pregunta esa del metro. Seguramente capaz que en algún momento eso es visualizable. Yo le voy a decir la experiencia de Quito, que es una sola línea de metro que está en pleno proceso de construcción. Sale 1.500 millones de dólares, para que tenga una idea. Y yo estoy hablando que la mayor inversión, que es la de el saneamiento, que son obras que nos han llevado todo el quinquenio, es de 135 millones de dólares. Esa obra de 1.500 millones de dólares no la puede hacer el gobierno departamental solo, además de hacer un estudio de factibilidad, ¿verdad? Y por lo tanto, y además un subsidio. Entonces mucha gente me dice, ¿pero por qué Montevideo no aborda el tema del metro? Fantástico, creo que uno tiene que analizar todas las posibilidades. Ahora, esta pequeña ciudad con ese presupuesto de 600 millones de dólares anuales, es decir, cuando el alcalde de Quito, Augusto Barrera, me decía 1.500 millones de dólares sale una línea de metro, no es un sistema, bueno, entonces nosotros optamos por lo que se llama el metro de superficie. El metro de superficie es generar esos corredores que tuvieron su primera expresión en lo que es el corredor oeste, del que el corredor Garzón es una parte. Entonces llego al punto de la pregunta. ¿Por qué? Porque las modificaciones que se han producido en Agraciada, la verdad que la gente se siente satisfecha. La apertura de la calle Yupes, que es parte de ese corredor Garzón, tiene muy contento a la barriada del oeste. Y en realidad, para nosotros las obras del Corredor Garzón, cuando yo la inauguré el 5 de diciembre del 2012, para mí era una enorme alegría, porque era empezar ese proceso, esa transformación cultural de favorecer y darle agilidad al transporte público, es decir, y por otro lado, es decir, empezar ese proceso para seguir con General Flores y con Avenida Italia posteriormente. Pero hubo muchas críticas. Hubo muchas críticas y creo que cometimos errores, claro, pero errores. es que es eso, es que esto es un tema que todavía está en debate entre nosotros. A ver, uno tiene que tener respeto por los ciudadanos y reconocer cuando hay algo que no funciona como se imaginó que iba a funcionar, pero además hay un segundo problema. Si uno no se da cuenta que hubo errores, es decir, es difícil que lo solucione. Entonces nosotros aquí, yo no quiero abundar en esto, pero cometimos 4 básicos respecto a los ciudadanos, porque nosotros hicimos ese corredor que desde el punto de vista de la obra
la propia empresa decía que es la obra más importante después de la construcción de Avenida Italia que se había hecho, o sea, como obra de infraestructura. Es una obra que aparte jerarquizó al barrio, es decir, que le dio veredas que no tenía, que permitió regularizar toda la situación de todas las cañerías subterráneas habidas y por haber, que modificó el alumbrado, que modificó los espacios públicos. O sea, para el barrio tenía un montón de contenidos y lo sigue teniendo. Ahora, se hizo para agilizar el transporte público y como primera prueba. Bueno, ahí tuvimos problemas, es decir, vinculados con la Terminal Colón, inaugurada vacía, por lo tanto la gente que demoraba en el transbordo 4 minutos, es decir, sentía pérdida de 4 minutos, es decir, porque ahí no tenías nada para hacer, recién hoy tenés para hacer, eso lo aprendimos para la terminal de Beloni, o sea, ya estamos haciendo los llamados... Anticiparse a la terminación de la obra para que la obra esté completa toda. Yo tengo un amigo que dice que uno no aprende de los errores, yo siento que en el plan de movilidad aprendimos los errores, por lo tanto hay una cantidad de temas que evaluamos respecto a la ubicación de los refugios peatonales, respecto a los semáforos, respecto a una cantidad de cosas que ya no van a estar el día que inauguremos General Flores. ¿Pero se corrigen los de Garzón? ¿Ya están corregidos? En Garzón hay varios de los temas que están corregidos, no de la manera que nosotros quisiéramos, porque en realidad nosotros tenemos que tener una utilización inteligente de los semáforos en todo Montevideo, no solo en el corredor Garzón, y por eso en este momento, es decir, nosotros estamos haciendo el llamado a licitación para el centro de movilidad de Montevideo, que va a permitirnos utilizar la tecnología que hoy está instalada en todo el transporte colectivo para dar información en tiempo real a los ciudadanos. Eso exige a las empresas, pero también a la Intendencia, que las frecuencias se cumplan en los tiempos establecidos. Exacto, las demoras exacto, pero nosotros vamos a tener una conexión online y le vamos a poder anunciar a los ciudadanos que están esperando. El Centro de Gestión de Movilidad implica eso, el Centro de Gestión de Movilidad implica la sincronización semafórica de todos los semáforos de Montevideo y el Centro de Gestión de Movilidad implica que esas multas, las más frecuentes, las más complejas y peligrosas, como es el cruce en rojo y el exceso de velocidad, sean a través de cámaras y evitemos ese contacto personal entre el inspector y el infractor. Entonces, el Centro de Gestión de Movilidad, vuelvo atrás, entonces aprendimos del corredor Garzón, salí públicamente en abril del año pasado a decir sí, hay errores, sí, hay vecinos que están poniendo 24 minutos más cuando les dijimos que iban a poner 30 menos, digamos todo como es, y sí, efectivamente, no es verdad que se haya perdido en seguridad en el corredor Garzón, como algunos han dicho, es al revés, se ha ganado en seguridad. Pero el objetivo era agilitar el tránsito. ¿Esto asegura que lo que se está construyendo ahora...? Entonces, lo que se está construyendo ahora en General Flores, de alguna manera subsana los errores cometidos en Garzón, pero a su vez entendimos que el estudio hecho para Avenida Italia era insuficiente. Por lo tanto, cuando reformulamos con el BID el proyecto, la segunda etapa del plan de movilidad, nosotros habíamos incluido un estudio a fondo de Avenida Italia y además un estudio que implica no hasta el límite con Canelones, sino hasta el Pinar, para que realmente sea transporte metropolitano. Habíamos incluido la necesidad de una intervención en Beloni, habíamos incluido la ampliación de Boulevard Artigas y habíamos incluido el Centro de Gestión de Movilidad y las bicicletas públicas. ¿La Rambla? No, en esta segunda etapa no estaba incluida. Esta segunda etapa, el BID la aprobó, pero no nos la aprobó la Junta Departamental de Montevideo. Necesitábamos 21 votos para la aprobación del préstamo, nos faltaban 4 votos, no tuvimos estos 4 votos y entendimos que había cosas que igual eran urgentes hacer en Montevideo. Por lo tanto, volviendo a las inversiones, 9 millones de dólares de todos los montevideanos están allí en la obra que se está haciendo de ampliación de Boulevard Artigas. Las bicicletas públicas las licitamos y hoy, si bien no tienen el uso por parte de los montevideanos que pensamos que podían tener, tienen un uso fantástico por parte de los turistas, es decir, que pueden recorrer en bicicleta todo Montevideo. Los he visto con mis propios ojos allí, sacándose fotos en ese cartel que se transformó en un ícono
frente a Quibón de Montevideo y viniendo en sus bicicletas públicas turistas brasileros. Termino con esto, perdón. El Centro de Gestión de Movilidad también se hace con recursos de todos los montevideanos. Y el estudio de Avenida Italia, la cooperación coreana nos dio un fondo no reembolsable y está estudiando todo el paquete de la movilidad. O sea, el estudio de la masa de la movilidad está implicando no solo Avenida Italia, sino la Rambla y Rivera también, la Rambla y Rivera también, y bueno, y al próximo periodo, sin lugar a duda, le quedará el desafío de Beloni. Intendente, ha sido gentilísima por recibirnos, sabemos que su agenda es muy intensa, nos ha dado este espacio que es muy importante para este contacto mano a mano, muchísimas gracias por ello. Quedan infinidad de temas por abordar, no hablamos de las policlínicas, no hablamos de saneamiento, todo lo que deberíamos, pero bueno, esta es una mirada profunda y esperemos que de aquí a algún tiempo más podamos sí abarcar los temas que hoy nos quedan fuera de este encuentro. Gracias una vez más por su gentileza. No, gracias a ustedes. Amigos, hasta aquí este encuentro con la Intendenta de Montevideo, Ana Olivera. Les invitamos a seguir escuchándonos, como siempre, en Miradas desde el Sur.